Saludos. Ahora continuaremos el estudio de las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Una condición particular de los aminoácidos es que cuando ellos alcanzan esta configuración, que se llamaba configuración zwitteriónica, naturalmente, o más bien digámoslo en términos termodinámicos, pues se haría de forma espontánea una reacción de condensación entre este grupo carboxilo disociado con el grupo amino protronado. ¿Sí? Vuelvo y repito, cuando el aminoácido adquiere la configuración zwitteriónica, en ese medio donde existan dos aminoácidos con configuración zwitteriónica, la posibilidad de que se dé la condensación entre ellos es muy alta. ¿Sí? O sea que es termodinámicamente muy favorable la condensación cuando dos aminoácidos en forma zwitteriónica se encuentran. ¿Sí? Ahora, vamos a ver en qué consiste esta reacción de condensación y qué se forma a partir de esa reacción. Entonces tenemos que ver, pues básicamente, que este oxígeno funciona como un nucleófilo y este hidrógeno o estos hidrógenos funcionan como electrófilos. El oxígeno hace un ataque nucleófilo sobre ese nitrógeno, ¿cierto?, que tiene enlazado el hidrógeno. Obviamente, pues antes de encontrarse con el nitrógeno se encuentra con el hidrógeno. Y lo que va a inducir es el siguiente comportamiento. Entonces, el oxígeno apenas hace el ataque nucleófilo, ataca al hidrógeno, forma un enlace con el hidrógeno y automáticamente hace otro ataque nucleófilo con el otro hidrógeno y sale como agua. Ahora, producto de esta reacción quedó el nitrógeno con electrones desapareados, en los cuales pues forma un enlace con el carbono. Un enlace caracterizado por la aparición del grupo funcional amida. Por esto se llama enlace tipo amida. ¿Sí? Entonces, cuando dos aminoácidos se encuentran en la forma zwitteriónica, pues la reacción de condensación se va a dar. Esta reacción de condensación básicamente se basa en la eliminación de agua y la aparición del grupo amida. En todas las reacciones de condensación que se estudian se va a eliminar agua, pero en todas no va a aparecer el grupo amida, ¿cierto? Entonces, para que tengan eso pues claro ahí cuando vayan a estudiar el tema, pues es una reacción de condensación, en todas se elimina agua, pero en esta reacción de condensación aparecen los dos aminoácidos unidos por un puente o un enlace tipo amida. ¿Sí? Este enlace tipo amida pues lo vamos a puntualizar un poco más en los videos interactivos donde vamos a hablar de las proteínas, pero en pocas palabras tenemos que ese enlace tipo amida va a configurar, como vemos acá, polímeros llamados proteínas, ¿cierto? Entonces podemos observar acá el grupo carboxi, este es el grupo carboxi, este es el grupo amino de un aminoácido, ¿cierto? Este es el carbono quiral y por aquí iría el grupo amino de otro aminoácido. Entonces voy a representar aquí grupo NH2, esto sería un aminoácido. Voy a ponerlo así. Aminoácido 1. Ese aminoácido 1 se unió con el aminoácido 2. ¿El aminoácido 2 dónde está? Vamos a representarlo acá. Entonces grupo carboxi, grupo amino, carbono quiral, entonces este es aminoácido 2.
Si nosotros observamos el aminoácido 1, ¿qué grupo donó para el enlace amida? El COO. Miremos acá. COO. O sea, este es el grupo carboxilo, pues. ¿Sí? Este no es ninguno. O sea, vamos a representarlo mejor. Este es el aminoácido 1. Entonces aquí tenemos, este sería el grupo carboxilo. Pues obviamente después de la reacción de condensación. Este es el aminoácido, este era el 1, este es el aminoácido 2. ¿Qué donó el aminoácido 2? Miren acá, este es el grupo ¿qué? Amino de ese aminoácido y este es el grupo carboxi del 1. Entonces como podemos ver, el 1 donó el carboxi y el aminoácido 2 que está aquí donó el grupo amino. ¿Sí? En este caso entonces tenemos un tercer aminoácido que se le ve el grupo amino, el carbono quiral, pero pongamos aquí el C. Entonces, en este caso, el aminoácido 3 tenemos el COO del aminoácido 2, o sea, el aminoácido 2 donó el grupo carboxi y el aminoácido 3 donó el grupo amino. ¿Sí? Siempre, si podemos observar, en cualquier polímero de aminoácido va a quedar un extremo amino terminal, o conocido como N-terminal, y un extremo conocido como carboxi terminal. Siempre en cualquier polímero de aminoácidos va a quedar en un extremo, basado en esta condensación que estamos explicando acá, pues va a quedar siempre un extremo amino terminal y un extremo carboxi terminal. Siempre. Listo. Recuerden bien la reacción de condensación, se van estas dos moléculas con este oxígeno formando agua y los electrones enlazantes de acá establecen un enlace con el carbono formando el grupo amida. Aquí podemos ver el enlace peptídico, ¿sí? O enlace tipo amida. El enlace peptídico se caracteriza por tener varias condiciones, ¿sí? La primera de esas condiciones es que ese enlace entre el carbono y el nitrógeno, como ambos átomos, igual que el oxígeno, pues tienen electronegatividades muy similares, siendo mucho más electronegativos el oxígeno y el nitrógeno que el carbono. Entonces, los electrones enlazantes entre el carbono, nitrógeno y oxígeno se establecen en una posición deslocalizada, una condición conocida como resonancia, donde los electrones teóricamente de estos enlaces están no posicionados en el oxígeno, sino que son también atraídos por el nitrógeno. Entonces se forma como un doble enlace que está establecido entre el carbono y el nitrógeno y a su vez entre el carbono y el oxígeno, pero no es permanente, o sea, los electrones se mueven del oxígeno al nitrógeno, el nitrógeno al oxígeno, están deslocalizados en una condición resonante. Eso hace que esta región que estoy representando aquí se cargue parcialmente negativa en ese enlace y que el extremo hacia donde están los hidrógenos del enlace se cargue parcialmente positivo. Por esto, el enlace se considera un enlace de tipo polar porque distribuye las cargas. Hacia el lado donde están el nitrógeno, el oxígeno y el carbono se carga parcialmente negativo, y hacia el lado donde está el hidrógeno unido del enlace tipo amida se carga parcialmente positivo, ¿sí? Otra característica importante del enlace amida es que resulta que los 4 componentes que participan en él están en el mismo plano,
O sea, este carbono, este oxígeno, este nitrógeno y este hidrógeno están exactamente en el mismo plano, ¿sí? Además de estar en el mismo plano, recuerden, está de forma polarizada. Entonces eso caracteriza al enlace tipo amida, ¿sí? Otra condición importante es que como están en el mismo plano y son polarizados los componentes del enlace amida, entonces esto hace que el enlace amida sea muy rígido y no tenga movimiento como tal entre sus componentes, o sea, no hay rotación entre esto, no hay rotación aquí, no hay rotación acá, habrá vibración entre sus átomos, habrá rotación pero entre cada átomo, pero no en los enlaces, ¿sí? Sin embargo, los componentes que están alrededor del enlace tipo amida tienen la posibilidad de girar a favor o en contra de las manecillas del reloj y establecen unos ángulos de giro conocidos como ángulos tipo Φ y tipo Ψ. El ángulo tipo Φ y el ángulo tipo Ψ. ¿Sí? Este ángulo, perdón, es así. ¿Sí? Aquí es carboxiterminal. Sí, recuerden, siempre va a quedar un extremo carboxiterminal. Miremos el ángulo tipo Φ y el ángulo tipo Ψ. Miremos, lo primero que vamos a establecer cuando vamos a ver una estructura de estas es el plano de los componentes del enlace amida. ¿Dónde están los componentes del enlace amida? Entonces el enlace amida está acá, aquí están los cuatro en el mismo plano. Entonces los ángulos de giro no van a ser ni aquí, ni aquí, ni aquí. Ninguno de esos componentes, vuelvo y les represento, ninguno de esos componentes va a girar, están en el mismo plano. Los que van a girar son los que están alrededor de ellos, como vemos aquí. Entonces, el ángulo conocido como Φ se establece entre el nitrógeno del enlace amida y el carbono quiral del aminoácido que está unido a ese nitrógeno. Este es el que representamos aquí como Φ. Y el ángulo tipo Ψ se establece entre el carbono alfa y el carbono del grupo carboxilo. O sea que aquí también, este también sería de ese tipo. Aquí entonces entre este y este tenemos al ángulo tipo Ψ. Entonces, este sería ángulo, este no tiene ningún ángulo allí, pues por el hecho de que no está establecido un enlace amida, ese es el grupo amino terminal, ¿sí? Y para este lado pues habría un grupo carboxiterminal, que no se representó, pero aquí estaría, ¿sí? Entonces, en este caso podemos representar los ángulos en este péptido. Vamos a borrar acá todos los componentes y representemos los ángulos dentro del péptido. ¿Qué ángulo sería este? Recuerden que pueden girar así o pueden girar así, eso no importa. Pueden girar así o puede girar así, a favor o en contra de las manecillas del reloj. Obviamente, pues las cadenas radicales, dependiendo de sus tamaños, no podrán estar ubicadas en el mismo lado de la estructura, sino que tenderán a organizarse de acuerdo a sus tamaños y sus afinidades o propiedades químicas. Tenemos entonces el ángulo entre estos dos carbonos, sería un ángulo de tipo Ψ. Entre este nitrógeno y este carbono sería ángulo tipo Φ. Entre estos dos sería ángulo ¿qué tipo? Ψ. Entre estos dos sería tipo Φ. Entre estos dos sería tipo Ψ. Entre estos dos sería tipo Φ. Entre estos dos sería tipo Ψ. ¿Sí? Ahora esos ángulos, vuelvo y les digo, pueden rotar en contra o a favor de las manecillas del reloj.
Obviamente pues va a estar el factor conocido en los aminoácidos, ¿sí? Como el punto isoeléctrico, y también va a estar en las proteínas. El punto isoeléctrico es lo que habíamos hablado pues ya anteriormente, es esa capacidad en la que el aminoácido adquiere una configuración neutra. Y para poder adquirir esa configuración neutra sabemos que depende del pH. Entonces el pH, punto isoeléctrico, es igual al pH en el que el aminoácido alcanza la forma de su iterión. Y por lo tanto la solución tiene una carga neutra. O sea, el 100% de las partículas de un aminoácido que está sometido a un pH en el que alcanzan su punto isoeléctrico se vuelven suiteriones. ¿Y cómo calculamos el punto isoeléctrico de un aminoácido? Básicamente va a ser el promedio de los pKa. ¿Sí? En este caso tenemos 1, 2 pKa. En la mayoría de los casos tenemos 2 pKa. Solo 9 casos van a tener la cadena radical 3. Y en ese caso se dividiría sobre 3. En este caso se divide sobre 2 y obtenemos pues el punto isoeléctrico. Pues como los aminoácidos son quirales, pues existen dos configuraciones para cada aminoácido. Las configuraciones conocidas como L-aminoácido, ¿sí? Y las configuraciones conocidas como S-aminoácido, ¿sí? Vamos a ver cómo se identifican. Básicamente se pueden identificar gracias a este aparato llamado polarímetro. En el polarímetro pues podemos observar que tenemos una fuente de luz, esa fuente de luz es polarizada, ¿sí? Esta fuente de luz sale de acá en forma polarizada, ¿sí? Entran al tubo del polarímetro, ¿sí? En el tubo del polarímetro está la muestra que nosotros necesitamos con los aminoácidos. Entonces tenemos una fuente de luz polarizada, metemos los aminoácidos al polarímetro, emitimos la luz polarizada, ¿cierto? Si la luz polarizada si la luz atraviesa esta solución y no tiene giro, sino que sale derechita, pues el grado de rotación no hubo. O sea, quiere decir, en este tubo del polarímetro se mete una solución con los aminoácidos o con el compuesto que usted vaya a estudiar. La luz polarizada atraviesa la solución, y si la atraviesa y no hubo desviación, pues allí no hubo la capacidad de desviar la luz polarizada. Ahora, si hubo desviación, o sea, si ese haz de luz pasó por el tubo y luego se proyectó por acá, o luego de pasar por el tubo se proyectó por acá, quiere decir que los componentes que hay en esa solución están desviando la luz polarizada hacia un lado o a otro, ¿sí? Se ha observado que los aminoácidos existen en dos conformaciones para cada uno, porque en soluciones de gliceraldehído vemos la desviación de la luz polarizada en ambos lados, en soluciones de alanina también, en soluciones de valina también. Entonces por eso pues, se ha concluido que existen las dos formas para cada aminoácido, la forma llamada L-aminoácido y la forma llamada S-aminoácido, ¿sí? L o R-aminoácido, ¿sí? L
aminoácido o R aminoácido, o por una nomenclatura tipo Fischer un poco más vieja, también llamados como D o L aminoácidos, ¿sí? Actualmente, ¿sí?, estas nomenclaturas se cambian por las siguientes: R o S aminoácido o L o D aminoácido, ¿cierto? La más viable actualmente es la RS aminoácido. R tiene la capacidad de desviar la luz polarizada hacia la derecha y S tiene la capacidad de desviar la luz polarizada hacia la izquierda, ¿sí? Según Fischer, entonces estaríamos aquí un poco desfasados. D y L, ¿cierto? Derecha o dextrógiro y levógiro. Ahora, esta propiedad se va a basar básicamente en lo siguiente. Miremos, L es la nomenclatura que llamábamos tipo Fischer y S son idénticos, son el mismo aminoácido. ¿Cómo se clasifica si es L o S sin tener el polarímetro y solo basándose en los grupos funcionales que existen? Es importante reconocer primero el orden de los grupos funcionales. Entonces lo primero que vamos a ubicar para poder establecer esto acá es el centro, donde está el carbono y el hidrógeno, que no tienen la capacidad de desviar la luz polarizada, ¿cierto? Ahora, pues los grupos que más tienen la capacidad de desviar la luz polarizada, pues en este caso sería el aldehído y después los hidroxilos. Ahora, vamos a, pues como tercer componente, vamos a establecer una línea de continuidad entre estos grupos funcionales, ¿sí?, entre estos grupos funcionales vamos a establecer una línea de continuidad entre los grupos funcionales sabiendo el orden de distribución. ¿Y cómo sabemos el orden de distribución? El orden de distribución va de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, de menor a mayor. ¿Cómo sabemos cuál es el que más capacidad tiene de desviar la luz polarizada? Existen unas tablas, ¿sí?, que nos clasifican qué grupos funcionales tienen cierta capacidad para desviar la luz polarizada. Pero en términos de los aminoácidos es simple, por el hecho de que pues tenemos al grupo amino, al grupo ácido, al grupo R o al hidrógeno. Diferente a este caso, donde vemos pues un carbohidrato que tiene la capacidad de desviar la luz polarizada. En este caso estamos hablando de un carbohidrato, nosotros que tiene la capacidad de desviar la luz polarizada. Ahora, este carbohidrato pues entonces se tuvo que clasificar basado en eso, ordenando sus grupos funcionales. El que más tiene la capacidad de desviar la luz polarizada es este, luego iría este y luego iría este, ¿cierto? Entonces, al trazarse la línea, este sería el 1, este sería el 2 y este sería el grupo 3. Esa línea va en contra de las manecillas del reloj y por eso el componente es tipo S. Si la línea fuera a favor de las manecillas del reloj, el componente sería tipo R, ¿sí? Y pues esto es complejo en la mayoría de compuestos orgánicos, pero en los aminoácidos es fácil por esta condición. Voy a hacer un ejemplo aquí más abajo con un aminoácido, ¿sí? Voy a representar aquí a la alanina. Pues aquí tenemos el grupo. ¿Sí? Ahí tenemos esta forma catiónica de la alanina.
Entonces, ¿cómo vamos a organizar para saber si es D o L? Entonces, existe un orden. El grupo carboxi más que el amino y el grupo amino, perdón, grupo carboxi más que la cadena radical, dependiendo pues si en la cadena radical hay carboxi, entonces también iría primero la cadena radical, esos dos pueden variar, y el grupo amino, y por último pues el hidrógeno. Entonces, de hecho, escribir la palabra corn nos puede ayudar, ¿cierto? Entonces, el grupo amino, 1, la cadena radical donde está, aquí, y el grupo carboxi, 1, la cadena radical, 2, y el grupo amino, 3. Esto se debería orientar es en el sentido de las manecillas del reloj, 1, 2 y 3, del menos al más. Entonces iría a favor de las manecillas del reloj este movimiento. Entonces diríamos que es un aminoácido de tipo R o de tipo D. Está claro, es importante siempre organizar los grupos funcionales a favor de las, pues en orden ascendente, y dirigir una línea en ese orden ascendente del de menor a mayor posibilidad de desviar la luz polarizada, y basado en eso, de acuerdo a al comportamiento de esta línea, si es a favor o en contra de las manecillas del reloj, el componente se clasifica como R o D. Miremos en este caso. Estos son carbohidratos que también son quirales y tienen la capacidad de tener las dos formas. Pero en este caso podemos identificar que la tendencia de esos grupos va en contra de las manecillas del reloj, y por eso es un L o ese aminoácido, ¿sí? Esto es básicamente para representar esa propiedad de la quiralidad, donde 4 grupos funcionales están unidos al mismo carbono, y los 4 grupos funcionales son diferentes. Recuerden que los isómeros quirales tienen la misma configuración, solo que diferente orientación. Continuemos entonces con la parte de la actividad óptica. Podemos ver entonces aquí la representación de los isómeros quirales de los aminoácidos. Estas son las configuraciones L y D. Miren que es la misma conformación, solo tiene diferente orientación en el espacio. Lo mismo podemos observar acá, y este es como el patrón tridimensional. Recuerden la palabra corn, ¿cierto? Miren, en este caso tenemos el aminoácido en forma que está a favor de las manecillas del reloj. Este sería un D-aminoácido. Resulta que la mayoría de las proteínas las configuran en los aminoácidos tipo L. Los D-aminoácidos o R-aminoácidos no están presentes como tal dentro de las proteínas, o están presentes en proporciones muy pequeñas. Las proteínas están conformadas en su mayoría en las formas L-aminoácidos. Las formas D-aminoácidos tienen otras funciones dentro de las células. ¿Sí? Estos son otros tipos de aminoácidos que no son proteinogénicos, ¿sí? Y que tienen funciones importantes dentro de la célula, como formar estructura, como formar sustancias importantes para depurar toxinas, sustancias que llevan un mensaje de una célula a otra, sustancias que sirven para que, por ejemplo, el sistema inmunológico se active, sustancias que sirven para depurar toxinas como la ornitina, la citrulina, ¿sí? La homocisteína. Sustancias que funcionan como neurotransmisores, en fin, tienen otras funciones diferentes a las proteinogénicas, ¿sí? Aquí podemos ver hidroxiprolina, por ejemplo, es uno de los principales formadores de cartílago y hueso, ¿sí? Desmodicina, importantísimo para formar las estructuras que nos unen las células de la piel, pero pues no tienen funciones como tal proteinogénicas, ¿sí? Estos son otras sustancias que son derivadas de los aminoácidos, o sea que a partir de los aminoácidos las células en sus reacciones bioquímicas pueden formar este tipo de sustancias con diferentes efectos.
Aquí vemos algunas son hormonales, otras son neurotransmisores, otras son factores de crecimiento, en fin. Otros importantes derivados de los aminoácidos es que, pues, como vemos en este caso, se construyen hormonas a partir de un aminoácido, se construyen sales biliares a partir de un aminoácido. Los aminoácidos también pueden ser sustancias que almacenan energía dentro de las células. Entonces tienen muchas funciones, no solo las proteinogénicas, pero pues obviamente las proteinogénicas son bastante importantes. En esta ocasión estudiamos todas las propiedades físico-químicas de los aminoácidos y todas sus funciones dentro de los seres vivos.